el hombre que vendía milagros falsos a niños enfermos. Y lo que el juez Caprio le dijo frente a todos. Escucha bien lo que pasó en esa sala. Porque si crees que la justicia llega tarde o nunca llega, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar esa idea para siempre. Era el martes 14 de noviembre, exactamente las 9 de la mañana. La sala del Tribunal Federal de Providence, Rhode Island, estaba tan llena que los alguaciles habían bloqueado la entrada principal hacía 40 minutos. Periodistas, familias, cámaras, silencio tenso. El tipo de silencio que solo existe cuando algo está a punto de romperse para siempre. Y en el centro de todo eso, caminando despacio desde la puerta lateral, apareció él. 61 años. Traje blanco de lino impecable. Una cruz de oro colgando del cuello, tasada más tarde en $3 millones. Una Biblia de cuero negro en la mano izquierda. Cabello plateado perfectamente peinado. Y una sonrisa. Esa clase de sonrisa que has visto antes en televisión, en carteles de autopista, en portadas de libros de superación vendidos en aeropuertos. El pastor Daniel Goldman entró al tribunal como si llegara a predicar en uno de sus servicios del domingo. Tú habrías pensado lo mismo que pensaron todos los que estaban ahí. Este hombre no parece asustado. Este hombre se cree intocable. Y lo que nadie en esa sala sabía todavía era cuánto le iba a costar esa sonrisa. Porque el juez Frank Caprio ya estaba sentado. Ya había leído el expediente. Caso número 2, 1024-7731. Y lo que ese expediente contenía era algo que en 37 años en los tribunales él jamás había visto escrito con tanta frialdad. Déjame llevarte atrás. 5 años atrás, para que entiendas quién era Daniel Goldman antes de ese martes de noviembre. La Iglesia de la Gracia Eterna tenía 80,000 miembros registrados. 80,000. Su programa de televisión se transmitía en 15 canales nacionales, 3 de ellos en horario estelar. Sus libros, 14 en total, todos en la lista de los más vendidos del país. Llenaban estantes en librerías religiosas de costa a costa. Su cara estaba en vallas publicitarias, en podcast, en grupos de oración de vecindarios suburbanos, donde madres jóvenes compartían versículos y recibían notificaciones de sus nuevas enseñanzas. Daniel Goldman no era simplemente un predicador. Era una marca, un ecosistema de fe. Un hombre que había convertido la esperanza de la gente en un producto con código de barras. Y el producto más lucrativo que jamás vendió no fue ningún libro. Fue agua. Agua embotellada. Agua normal. Agua del grifo, filtrada, puesta en frascos de vidrio azul oscuro con etiquetas doradas que decían: Agua sagrada del pastor Goldman, ungida para la sanación. Bendecida personalmente por el hombre de Dios. $500 el frasco pequeño, $2,000 el grande, y por $5,000 la llamada el paquete de salvación completa. Te llegaba a casa un kit de 3 frascos, un pañuelo supuestamente tocado por Goldman, una carta personalizada con versículos bíblicos seleccionados para tu caso específico, y una llamada de 15 minutos con uno de sus asistentes pastorales. ¿Y para quién estaba diseñado este producto? Para los que ya no tenían más a dónde ir. Para los que habían agotado las opciones médicas, o creían haberlas agotado, o tenían tanto miedo que no podían distinguir entre lo que era real y lo que querían creer. Para familias con niños enfermos. Eso es lo que tienes que escuchar con toda la atención que puedes darle a este momento. El objetivo principal de Daniel Goldman eran los padres de niños con cáncer. Su metodología estaba documentada en correos internos encontrados por los investigadores. Era precisa. Era deliberada. Era una estructura diseñada para interceptar a familias en el momento más oscuro de sus vidas,
y ofrecerles la única cosa que la medicina no puede dar: la certeza de que todo va a estar bien. Sus equipos rastreaban grupos de apoyo en redes sociales, foros de padres, comunidades online donde las mamás compartían los resultados de los análisis de sus hijos, donde los papás preguntaban por segundas opiniones, donde familias enteras rezaban juntas frente a una pantalla. Y cuando detectaban a alguien vulnerable, alguien que acababa de recibir un diagnóstico devastador, alguien que publicaba a las 3 de la madrugada porque no podía dormir, comenzaba el proceso. Primero un mensaje personal, lleno de compasión, lleno de escritura, con la voz de alguien que ha pasado por algo similar. Y al final, casi como algo casual, la mención del pastor Goldman y de su agua sagrada. Luego venían los testimonios. Videos producidos con calidad televisiva y que parecían videos caseros, de madres que lloraban de alivio, describiendo cómo su hijo había mejorado después de beber el agua. De padres que juraban que los médicos no podían explicar la recuperación. De niños pequeños sonriendo ante la cámara, sanos, felices, milagrosos. Y después venía la frase que el equipo de Goldman había probado, iterado y perfeccionado hasta que funcionaba el 92% de las veces en sus propios registros internos. La frase era esta: los médicos tratan el cuerpo, pero Dios sana el alma y el cuerpo. Y la quimioterapia es el camino de los que no confían en el poder del Señor. No era una sugerencia, era una sentencia. Dicha con amor, con cuidado, con la autoridad de alguien que lleva la palabra de Dios y que te mira directamente a los ojos, virtual o presencialmente, y te dice: si tu hijo muere, va a ser porque no tuviste suficiente fe. Y aquí está la parte que necesitas escuchar sentado. Porque si estás caminando, te pido que pares un momento. 450 niños murieron. 450. En 5 años. En distintos estados del país. De diferentes tipos de cáncer, la mayoría de ellos tratables con altísimas tasas de supervivencia cuando el tratamiento comienza a tiempo. Leucemia infantil. Tumor de Wilms. Linfoma. Tipos de cáncer para los que la oncología moderna tiene protocolos que salvan 8, 9 de cada 10 niños cuando se actúa en las primeras semanas. Pero sus familias no fueron a buscar esos protocolos. Compraron agua azul en frascos dorados y esperaron el milagro. La investigación comenzó por accidente. Una fiscal del distrito de Connecticut llamada Margarita Villarreal recibió en junio de 2022 el correo electrónico de un hombre llamado Robert Haynes, 43 años, maestro de escuela primaria de Bridgeport. Su hija Emma, 9 años, había sido diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda en febrero de ese año. Tasa de supervivencia con tratamiento estándar, 92%. En marzo, Robert Haynes conoció el programa del pastor Goldman en YouTube. En abril, había comprado 4 frascos de agua sagrada por un total de $2,000. En mayo, convenció al oncólogo de Emma de que necesitaban un tiempo para explorar otras alternativas. En junio, Emma tenía fiebre alta, dolor de huesos y recuento de glóbulos blancos en niveles que el médico describió como una emergencia inmediata. Emma Haynes sobrevivió. Llegó al hospital a tiempo, por 2 días, según el oncólogo que la trató. Tiene hoy 12 años. Va a 6º grado. Le gustan los libros de aventura y tiene una tortuga llamada Mango. Pero Robert Haynes no podía dormir. Porque él sabía que otros padres que habían confiado en la misma fuente que él, no habían llegado a tiempo. Su correo a la fiscal Villarreal era de 4 páginas. Incluía capturas de pantalla, nombres de grupos de apoyo, nombres de otros padres. Y una pregunta que la fiscal Villarreal dijo más tarde que le quitó el sueño durante semanas. ¿Cuántos más?
La respuesta tardó 16 meses en construirse. Involucró a investigadores de 7 estados. Análisis forenses de cuentas bancarias con más de 4.000 transacciones documentadas. Entrevistas con 211 familias. Y la cooperación de 3 ex empleados de la Iglesia de la Gracia Eterna que decidieron hablar. 67 millones de dólares. Esa fue la suma total recaudada en 5 años a través de la venta del agua sagrada y los paquetes de sanación. 67 millones. Y 450 muertes directamente vinculadas a la suspensión del tratamiento médico por recomendación explícita del pastor Goldman o de sus representantes documentados. El día que llegaron a arrestarle, Goldman estaba grabando un episodio de su programa de televisión. Según los alguaciles que ejecutaron la orden, cuando entró el equipo de detención, Goldman alzó las manos con la Biblia en la derecha y dijo en cámara: «Hermanos, el mundo persigue al mensajero de Dios. Recen por mí». Luego pidió que alguien le planchara el traje blanco antes de la audiencia. Y aquí es donde entramos a esa sala, a esa mañana de noviembre, a ese silencio. El juez Frank Caprio tomó asiento. Revisó sus papeles durante 31 segundos. Puedes imaginar ese silencio. Todo el mundo en la sala aguantando la respiración. Las familias en las filas de atrás. Madres con fotos enmarcadas de sus hijos, padres que habían viajado desde 4 estados distintos para estar ahí, todas esperando. Goldman se puso de pie frente al estrado. Y lo que hizo a continuación dejó sin palabras incluso a los abogados más experimentados de la sala. Extendió los brazos hacia el juez con la Biblia en la mano y comenzó a hablar. No para defender su caso, no para responder a los cargos, para predicar. Su voz llenó el espacio con la misma cadencia que usaba en televisión. Suave al principio, luego creciendo. Las palabras salían construidas, pulidas, ensayadas durante décadas frente a cámaras y multitudes. Honorable jueza, hermana en Cristo, usted está hoy sentada frente al ungido del Señor. Y entiendo que las leyes del hombre le piden que juzgue, pero solo el Altísimo puede juzgar a sus siervos. Yo soy un instrumento, un canal. Dios actuó a través de mí. Si los niños partieron, hizo una pausa larga, calculada. Es porque Dios los llamó a su lado. Yo no soy responsable de los designios del Señor. Usted, jueza, con todo mi respeto, estaría actuando en contra de la voluntad divina si procede con esto. Le pido, hermana, que se arrepienta antes de... El juez Caprio levantó una mano. Una sola mano, sin alzar la voz, y Goldman se detuvo. Lo que siguió fue un silencio de exactamente 11 segundos. Los alguaciles dijeron después que nunca habían visto al juez Caprio guardar silencio así en medio de una sesión. Como si estuviera eligiendo cada palabra con un cuidado que los que lo conocían reconocieron de inmediato. Ese no era el silencio de alguien pensando qué decir. Era el silencio de alguien que ya sabe exactamente qué va a decir y quiere que las palabras lleguen con el peso exacto que merecen. El juez Caprio se quitó los lentes, los puso sobre la mesa y miró a Goldman directamente. «Señor Goldman», dijo, con una voz que no necesitaba volumen para llenar cada rincón de esa sala. «Llevo 37 años en este tribunal. He escuchado a personas en las peores circunstancias de sus vidas intentar explicarme por qué hicieron lo que hicieron. Madres que robaron para dar de comer a sus hijos. Hombres que tomaron decisiones desesperadas en momentos de desesperación real. He escuchado argumentos que me han hecho reconsiderar, que me han hecho reflexionar, que en algunos casos me han cambiado». Pausa. Lo que acabo de escuchar no es ninguna de esas cosas. Goldman intentó abrirse la boca. El juez continuó. «Usted ha estado frente a este tribunal durante 4 minutos,
Y en esos 4 minutos no ha dicho el nombre de ninguno de los 450 niños que murieron. No ha mencionado a Emma. No ha mencionado a Lucas. No ha mencionado a Sofía. No ha mencionado a Mateo. Tengo sus nombres aquí. El juez abrió el expediente y posó la mano sobre él. 450 nombres. 450 familias que vinieron hoy a este tribunal. Y usted les habló de los designios de Dios. El silencio de la sala era absoluto. Señor Goldman, voy a hablar ahora con la claridad que este momento requiere. Usted no es un instrumento de Dios. Usted es el gerente de una empresa que vendió falsas esperanzas a familias en el peor momento de sus vidas, que las convenció de abandonar tratamientos médicos probados y que cobró $67 millones por hacerlo. Eso no es fe. Eso no es ministerio. Eso es un fraude deliberado con consecuencias irreversibles. Desde la fila de las familias, alguien empezó a llorar. No era un llanto ruidoso. Era el tipo de llanto que pasa cuando algo que has cargado durante mucho tiempo finalmente encuentra palabras. El juez Caprio giró ligeramente hacia esa parte de la sala. Por un momento, brevísimo, dejó de mirar al acusado y miró a las familias. Estas personas, dijo, y su voz cambió de tono, solo un poco, lo suficiente para que todos lo notaran. No están aquí por venganza. Están aquí porque necesitan escuchar que lo que les pasó no fue la voluntad de nadie. Que sus hijos no murieron porque su fe fue insuficiente. Que fueron víctimas de un sistema de engaño diseñado específicamente para encontrarlas en el momento en que eran más vulnerables y aprovecharse de su amor. Goldman se había quedado completamente quieto. La Biblia seguía en sus manos, pero los brazos ya no estaban extendidos. Y ahora, continuó el juez, volviendo a mirarlo directamente, voy a leer la decisión de este tribunal. Lo que el juez Caprio leyó a continuación duró 8 minutos. 50 años de prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 35 años de la condena, dado que el acusado tenía 61 años de edad. Confiscación inmediata y total de los $67 millones documentados. Cierre definitivo de la Iglesia de la Gracia Eterna y liquidación de todos sus activos, estimados en $120 millones adicionales, entre propiedades, cuentas de inversión, regalías de libros y contratos televisivos. La totalidad de esos activos, destinada a un fondo de compensación administrado independientemente para las familias de las víctimas. Prohibición permanente de ejercer actividades pastorales, televisivas, editoriales o de cualquier tipo que implicara la representación de autoridad religiosa. Y una orden de notificación pública que requería que los medios que habían transmitido sus programas emitieran desmentidos oficiales durante 30 días consecutivos. Goldman escuchó todo en silencio. Cuando el juez terminó, pasaron 3 segundos. Y entonces Goldman habló. Lo que dijo fue, Dios te castigará. Te maldigo en el nombre de Cristo. Y luego cayó al suelo. Los alguaciles se acercaron de inmediato. Los médicos que estaban de servicio esa mañana en el edificio. El tribunal había anticipado la posibilidad de incidentes dados los altos niveles de tensión. Llegaron en segundos. Goldman estaba en el suelo, con movimientos espasmódicos, los ojos en blanco, la Biblia todavía aferrada en una mano. El médico de guardia revisó sus constantes vitales en 45 segundos. Presión, pulso, saturación de oxígeno. Todo dentro de parámetros normales. El médico se incorporó, miró a los alguaciles y con la economía de palabras propia de alguien que no tiene tiempo para ambigüedades, dijo, «Está bien». Los alguaciles lo incorporaron del suelo. Goldman siguió convulsionando mientras lo sacaban de la sala. En las filas traseras,
Una mujer de nombre Patricia Solano, 47 años. Madre de un niño llamado Marco que había muerto a los 7 años 16 meses antes de ese martes de noviembre. Vio cómo se lo llevaban. Dijo a los periodistas después, afuera del edificio, con una voz completamente serena. Quería que se lo llevaran llorando. Pero esto sirve igual. Que sepa que hay lugares a los que no se puede llegar disfrazado de Dios. 6 meses después de esa mañana de noviembre, el Fondo de Compensación para las Familias empezó a operar. Los pagos no devuelven nada. No hay número que repare lo que se rompió. Pero existe el reconocimiento legal, formal, permanente, de que lo que pasó fue un crimen. Que los niños murieron por una decisión deliberada de otra persona. Que sus padres no fallaron. Que amaron a sus hijos con todo lo que tenían, y que eso fue explotado. La Iglesia de la Gracia Eterna cerró sus puertas en diciembre. 8 de los 15 canales que transmitían el programa del pastor Goldman emitieron comunicados formales de disculpa. Los libros fueron retirados de circulación. El sitio web fue desactivado por orden judicial y redirigido a una página informativa sobre el caso. Robert Haynes, el maestro de Bridgeport, cuyo correo electrónico de 4 páginas desencadenó todo esto, habló en una audiencia de seguimiento en enero. Dijo que Emma estaba bien, que había tenido miedo de hablar durante meses porque no sabía si alguien lo escucharía, que había enviado ese correo a las 2 de la mañana de un domingo, porque simplemente no podía quedarse callado sabiendo lo que sabía. El juez Caprio escuchó la declaración de Haynes con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas frente a la cara. Cuando Haynes terminó, el juez le hizo una sola pregunta. Le preguntó cómo estaba durmiendo. Haynes sonrió por primera vez en toda la audiencia y dijo que mejor, que mucho mejor. El juez asintió y dijo, en voz baja pero suficientemente alta para que todos en la sala lo escucharan. Así es como funciona esto. Una persona que decide no quedarse callada. Eso es todo lo que hizo falta. Ahora te pregunto algo directamente a ti, que estás escuchando esto. ¿Cuántas veces has pensado que el sistema no funciona? ¿Cuántas veces has visto una injusticia y has pensado que no tiene sentido hablar, que nadie escucha, que las cosas no cambian? Robert Haynes pensó lo mismo. A las 2 de la madrugada de un domingo, sentado frente a su computadora, con el peso de saber algo que nadie parecía querer ver. Y decidió escribir 4 páginas. 4 páginas que tardaron 16 meses en convertirse en justicia. Pero se convirtieron. El juez Frank Caprio lleva 37 años sentado en esa silla porque cree en algo muy simple. Que la ley existe para proteger a los que no pueden protegerse solos. No siempre llega a tiempo. No siempre llega de la forma que esperamos. Pero cuando llega con personas dispuestas a decir la verdad, dentro y fuera del tribunal, llega de verdad. 450 niños no van a volver. Eso no se puede reparar. Pero sus nombres están ahora en un expediente oficial. Sus familias tienen un reconocimiento. Y el hombre que los convenció de que la fe y el dinero podían reemplazar la medicina va a pasar el resto de su vida pensando en eso. Lejos del micrófono, lejos de las cámaras, lejos del traje blanco. Si este caso te movió algo por dentro, si te hizo pensar en alguien que conoces, en algo que has visto, en algo que crees que debería saberse, este es el momento de compartirlo. Hay historias que necesitan más oídos, más voces, más personas dispuestas a decir, esto importa, suscríbete. Comparte esto con alguien que hoy necesite recordar que la justicia existe y que a veces solo necesita que alguien se atreva a escribir 4 páginas a las 2 de la mañana. El juez Caprio seguirá ahí, y nosotros seguiremos contando estas historias.
Pero antes de que sigas con tu día, quiero que te lleves algo concreto de lo que acabas de escuchar. No solo la emoción, no solo la indignación o el alivio, algo práctico. Cuando alguien, cualquier persona, con cualquier título, con cualquier cantidad de seguidores o de carisma o de versículos memorizados, te dice que la medicina es el enemigo, que los médicos no pueden entender lo que Dios sí puede curar, que la fe verdadera no necesita hospitales. Ese es el momento de detenerte, de hacer una pregunta, de pedir una segunda opinión médica, de hablar con alguien de confianza que no tenga nada que ganar con tu decisión. No porque la fe sea el problema, no porque la espiritualidad sea el enemigo, sino porque la fe genuina y la medicina no son adversarios. Y cualquiera que te diga que tienes que elegir entre los dos, especialmente si esa persona te está cobrando por decírtelo, no te está protegiendo, te está usando. Los 450 niños de este caso no murieron porque sus familias fueran crédulas o ignorantes o débiles. Murieron porque alguien muy inteligente, con décadas de experiencia manipulando emociones humanas, diseñó un sistema específicamente para interceptarlos en su momento más vulnerable y ofrecerles lo único que en ese momento no podían rechazar: la promesa de que todo iba a estar bien. Ese tipo de engaño no es espontáneo. Es una industria. Y la única defensa que tenemos contra ella es hablar, preguntar, no callarnos cuando algo no nos cuadra. Ser el Robert Haynes que escribe las 4 páginas aunque sean las 2 de la mañana y aunque no esté seguro de que alguien las vaya a leer. ¿Por qué alguien las va a leer? Porque la justicia, cuando llega, llega exactamente así, a través de alguien que decidió no quedarse callado. Dale like a este video si sientes que estas historias merecen ser escuchadas. Deja un comentario con tu ciudad. Quiero saber desde dónde nos estás acompañando hoy. Y si conoces a alguien que ha pasado por algo parecido, alguien que necesita recordar que el sistema puede funcionar, que la verdad puede encontrar su camino, comparte esto con esa persona. Nos vemos en la próxima historia.